Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y justamente saludamos a esta hora al abogado Felipe Rivadeneira. Él es presidente de FedExport. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, un gusto poderles saludar y gracias por esta entrevista. A usted, gracias por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, la situación para los exportadores en nuestro país se complica ante una realidad mundial que es ya preocupante. Y es justamente esto, este alza sin control de los fletes marítimos internacionales que mantiene en zozobra este sector. El incremento varía según pues las diferentes rutas, pero este incremento se da en muchas ocasiones de un día para otro, es decir, no hay una estabilidad ni siquiera como para tener en cuenta de una semana a la siguiente. Los precios van cambiando de forma diaria incluso. Sí, efectivamente. A ver, estamos ante un momento que lamentablemente se da por una noticia positiva, aunque suene contradictorio, es decir, esta reactivación del mundo lo que ha hecho es lógicamente generar un avance muy fuerte en materia de consumo a nivel mundial, pero lógicamente esto ha generado que la logística retrasada producto de la misma pandemia haya generado estos inconvenientes a nivel logístico, porque muchas de las rutas o los grandes mercados de consumo que se han generado a nivel, por ejemplo, del Asia, hay una sobredemanda. Estados Unidos, de Europa. Sí, efectivamente, ¿no? Esta activación ha generado este problema y va a costar un tiempo que no sabemos cuánto. Hemos perdido ¿no? Porque hay rutas. Perdimos la conexión. Le rogaría que volviera a repetirnos eso último que nos dijo porque no logramos escucharlo. Sí, lo que decía que ahí sí me escuchan bien. Ahí le escucho perfecto. Ya, sí, lo que le decía es que se han generado nuevas rutas, ¿no es cierto? O más bien dicho, las rutas que no generan tanta utilidad o tanto consumo se han dejado de alguna manera a un lado. Y eso lógicamente genera problemas de logística, ¿no? La logística, para que quien nos está escuchando, tiene que cumplir 3 principios fundamentales. Tiene que ser eficiente, competitiva y y segura, ¿no? Esos tres elementos: eficiente, competitiva y segura. ¿Por qué le digo eficiente? Porque eficiente lo que tiene que buscarse es que todo lo que gira alrededor de la logística se lo realice de una forma muy simple, que de esta manera no hayan demoras en lo que uno importa o lo que uno exporta. Es decir, si uno está trayendo, pongamos un ejemplo, una maquinaria o materias primas de un lado que le necesita para producir, tiene que venir de una forma rápida y eficiente. Segundo, tiene que ser competitiva en el sentido de que tiene que generar de alguna manera costos que permitan a las empresas producir o vender sus productos de acorde al mercado. Y tercero, seguro, porque usted sabe lo que estamos viviendo en el Ecuador, y esto no es noticia nueva, pero que se ve 1 o 2 veces por semana, que es la contaminación que puede existir en los puertos y en los containers, en las empresas exportadoras de esta amenaza, y que lamentablemente la vivimos en el Ecuador y en otros países, que es del narcotráfico, ¿no? Así es. Entonces, estos temas son los temas normales que se tienen que afrontar en logística y que no son fáciles, que son muy complejos, que hay que trabajarlos todos los días a nivel local. Si a eso le sumamos también a nivel internacional los problemas que ya nos referimos hace un momento, lógicamente estamos ante un inconveniente muy serio. Y nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores estamos trabajando en una agenda de trabajo urgente en donde se incorporen a muchas autoridades que tienen que estar incorporadas al sector privado para ver la manera de cómo mejorar la parte interna, es decir, los 3 elementos que le mencionaba hace un momento, ¿no? Que la logística interna sea eficiente, competitiva y segura, para de esta manera tratar de compensar este incremento enorme
Ahora, que, como usted bien lo decía, se ha dado a nivel internacional y esperar también de los organismos internacionales. Aquí la Organización Mundial del Comercio creo que va a tener que actuar, y hay que pedir también a las autoridades ecuatorianas, perdón, María del Carmen, con esto termino esta idea, y gestionar a través de nuestras autoridades, Ministerio de Comercio, el representante del Ecuador ante la OMC en Ginebra, etcétera, que yo creo que es una preocupación mundial, ¿no? Eso justamente le iba a preguntar, antes de tratar de buscar de alguna manera compensar esta situación que, como usted bien lo dijo hace un momento, se espera que siga durante los próximos meses, es decir, llegaríamos al 2022 todavía con este problema de alza continua, y no hay un techo todavía que podamos tener claro para las exportaciones. ¿Qué se puede hacer? Es decir, de cierta forma los gobiernos pueden intervenir de alguna manera, y le comento esto porque la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe ya pidieron ellos a sus gobiernos y de la región acudir justamente a la Organización Mundial del Comercio, a la que usted hacía referencia hace unos momentos, y a los entes internacionales que regulan justamente el transporte marítimo, para que se tomen algunas medidas para llegar a estabilizar los precios de los fletes marítimos internacionales. Es decir, se ha hecho este llamado de alerta. ¿Qué pasa con nuestra región? También deberíamos hacer lo mismo, porque de alguna manera se tiene que poner freno a esta situación. Totalmente, ¿no? A ver, esta es una situación que hay que empezarlo nunca antes vista o vivida en los últimos siglos, se puede decir, ¿no es cierto? Pero inclusive ni siquiera vivía antes del último siglo, porque el mundo hace unos 100 años no tenía la dinámica que tiene ahora, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que intervenir a lo más alto nivel, y para eso está la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que los ministros y los cancilleres de nuestra región tienen que juntarse juntos con lo que usted bien acaba de decir, con la gente de Centroamérica y demás, porque también se pueden dar abusos. Aquí el mercado va a entrar en una falla que hay que tener mucho cuidado. Si bien esto es ley de demanda y oferta, es decir, de espacio de contenedores, de espacio de buques, etcétera, pero también empiezan a haber problemas en el sentido de que las empresas de transporte de carga pueden decir, bueno, yo te consigo un espacio en el buque, pero siempre y cuando tú me contrates mi empresa de transporte terrestre, etcétera, y empiezan a haber condicionamientos que de alguna manera está el comercio, tanto importador como exportador, se encuentra en desventaja, ¿no? Es decir, una desventaja muy fuerte. Y yo sí creo que se tiene que atacar este problema de raíz, con controles lógicos, ¿no es cierto? Si bien yo no estoy muy a favor de los controles y de intervenciones estatales en este sentido, o de organismos internacionales en un mercado que fluye normalmente, pero hacer algo nuevo, hacer algo distinto, en donde se encarece y donde la economía mundial va a generarse una inflación y la población mundial va a verse abocada a un incremento constante de los precios de destino, y puede llegar a haber una escasez en algún momento, ¿no? Es También. decir, y eso es algo que no podemos dejar que suceda, ¿no es cierto? Y habrá que tomar acciones que, si bien el Ecuador es un país pequeño, pero juntándose con otros países, yo creo que podemos hacer, porque claro, los grandes centros de consumo, tanto en el Asia, que ahí tenemos a China, a Japón, a Corea, en Europa y en Estados Unidos, no pueden tener una ventaja competitiva versus una región como Latinoamérica. Tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Y también verlo desde el otro punto positivo, y ya dejando un poco este lado, también puede haber una gran oportunidad para que nuestros productos con esta activación mundial también se consuman de una buena forma, siempre y cuando podamos mandar los productos de forma competitiva. Pero también hay un tema adicional importante, que también tenemos que velar por el sostenimiento de las exportaciones no petroleras, que de alguna manera contribuyen muy fuertemente al sostenimiento de un sistema dolarizado y al sostenimiento de una economía como es la ecuatoriana, ¿no? Sí, pero ¿hasta qué punto esto podría afectar? El problema es que a los grandes exportadores de alguna manera pueden, digamos, sobrevivir durante un tiempo, durante los meses que tome esta situación. Pero ¿qué pasa con los pequeños exportadores? Me imagino que ustedes deben tener ya información sobre qué es lo que está pasando. Muchos de ellos van a tener que dejar en stand-by sus exportaciones, porque no van a ir tampoco a pérdida en estos momentos.
Sí, justamente es muy grave y usted lo acaba de decir muy bien, María Carmen. Claro, si yo tengo un container o dos containers de exportación de mi producto que con el incremento ya llega a ser poco competitivo en el mercado de destino o simplemente se sale del mercado, prácticamente esa exportación ya no se da. Ya no se da. O una importación, pongámosle también una importación, por ejemplo, de, no sé, un ejemplo que podamos tener, algunos de electrodomésticos que uno quiera traer, ¿no es cierto? Si vienen con un 50% más de precio, simplemente ya no los traigo porque no voy a tener compradores, ¿no? Entonces, esto es el comercio exterior siempre es de doble vía, ¿no? Es un ida y vuelta, tanto exportación como importación. Y un tema inclusive más grave. La materia prima y los bienes de capital que tenemos que traer para poder producir los temas, también puede generar un incremento muy fuerte o una demora en las etapas productivas. Entonces, insisto, es un tema que lo estamos analizando y lo estamos tomando con mucha preocupación. Yo creo que ahora lo que inmediato hay que dividir en dos acciones. En una acción inmediata y una acción inmediata, se podría decirlo de esa manera. La acción inmediata es, como les digo, es trabajar internamente en estos tres pilares, en hacer que la logística nuestra interna sea cada vez más eficiente, más competitiva, más segura. Y lo otro es empezar y hacer las gestiones a nivel internacional, y aquí hago un llamado yo a las autoridades, tanto a la Cancillería como al Ministerio de Producción, junto con nuestros representantes en la Organización Mundial del Comercio, para que se empiecen a hacer unión, ¿no es cierto?, entre países y se ataque este problema, porque no sabemos, primero, cuánto va a durar, no sabemos, segundo, los reales impactos que puede llegar a generar en las economías y sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Además, eso usted lo decía hace un momento, también esto se presta para abusos. ¿Qué pasa ahora? Se presta también para alianzas operativas que se da entre las navieras. ¿Por qué esto resulta una complicación? Resulta una complicación por los tiempos. Por ejemplo, en muchas ocasiones se prevé una carga que deba zarpar en un buque para una fecha y luego por estas alianzas que se dan para optimizar ellos sus cargas, lo que hacen es que su carga la trasladan a la siguiente salida de cualquier línea, porque van en un buque, pero en esta alianza no importa de qué empresa, de qué línea naviera pertenezca, todos ellos ponen su carga en un solo buque. Y lo que pasa con esto, el resultado es que los contenedores quedan rezagados y muchas veces quedan rezagados 1, 2, 3 semanas y además tomando en cuenta que en los puertos de conexión hay otros atrasos. Hay contenedores que se quedan en puertos de conexión 20 días o incluso muchos más días. Esto también es un problema porque para los productos perecibles, por ejemplo, o productos terminados que son negociados con un determinado tiempo de vida útil, esto representa una afectación grave. Sí, efectivamente, ¿no? Y además hay que ver también los tipos de contenedores, ¿no? Porque nosotros en algunos de los productos que mandamos enviamos productos con contenedores refrigerados, ¿no? Y no sé, perdí un poquito la conexión, no sé si se me escuchó esta parte. Sí, le estoy escuchando perfectamente. Sí, perfecto. Sí, efectivamente hay contenedores que tienen un tipo determinado, ¿no es cierto?, que tienen de alguna manera refrigeración, etcétera, que no necesariamente son aquellos que vienen o que se envían. Entonces, eso también es otro problema adicional que también tenemos que ver por el tipo de productos que nosotros traemos y que enviamos en el país, ¿no? Entonces, de esa manera, sí hay que buscar alternativas. No es una solución fácil, no es un problema de fácil resolución, insisto, porque es algo que el mundo no lo había vivido antes. La dinámica mundial en estos momentos nos exige este tipo de soluciones y hay que trabajar fuertemente y tratar de ir corrigiendo problemas poco a poco para que esto no se vuelva un tema con las consecuencias que le mencionamos hace un momento que puedan ser mayores, ¿no? Ustedes ya están haciendo acercamientos, por ejemplo, con el gobierno para justamente de alguna manera que se empiecen a tomar decisiones claras sobre qué es lo que se va a hacer para tratar de alguna manera de hacer frente a esta situación. Sí, el gobierno ya está sobre aviso de este problema. Ya ellos ya saben de este inconveniente, pero tenemos que buscar acciones reales y rápidas, sobre todo, que de alguna manera nos permitan generar estas acciones internas, que como les decía, son soluciones inmediatas,
para justamente buscar este objetivo. Y segundo, empezar ya las gestiones a nivel internacional que seguramente tomarán su tiempo, pero hay que empezarlas porque no por tener este temor de cuánto se va a demorar, vamos a quedarnos esperando los peores de las consecuencias. Yo creo que eso no sería lo estratégico ni lo correcto. Importante que se tomen acciones lo antes posible por parte de los gobiernos, porque es una situación que está afectando al comercio internacional a nivel mundial. Es una afectación grave y grave también, como lo dije hace un momento, para nuestros exportadores, sobre todo nuestros pequeños exportadores. Esperamos que nuestro gobierno tome esto en cuenta para hacer frente a esta situación y buscar soluciones. Nuevamente, gracias al abogado Felipe Rivadeneira, él es presidente de FedExport, por habernos acompañado en este espacio informativo. No, gracias a ustedes, María del Carmen, y mil disculpas por el tema de la cámara y la conexión, pero me jugó un poquito mal la agenda, y agradecerles también por este espacio y discutir un tema que es de extremada importancia para el sector exportador y para la economía del país. Totalmente de acuerdo. Gracias nuevamente. Una muy buena noche.